hablaremos, tal como hemos prometido, de milagros fallidos, milagros que fallaron. Hemos hablado acá muchas veces de algunos hombres que quisieron reivindicar sus poderes y para demostrar su superioridad o su validez como mensajeros divinos, bueno, procuraron gestar milagros contundentes, espectaculares, cinematográficos, si me permite el anacronismo. Poco después de la aparición de Cristo, aparecieron algunos que querían emular, por ejemplo, la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus huestes. Recuérdese que el Mar Rojo mismo vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. Bueno, el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en que nació este amigo Teudas. Lo mataron, eso sí, cuando Cuspio Fado era procurador de Judea allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago, similares tal vez a los de Simón, de quien hemos hablado alguna vez. Es decir que, por ejemplo, volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres, lo cual es no menos prodigioso que lo antedicho. Y algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban un puñal llamado la sica. Y ahí la palabra que aún hoy se usa. En Roma se hablaba de los sicarios y luego en referencia a cualquier asesino se usó esta palabra. Participaron mucho los celotes, por ejemplo, en el episodio de Masada. Del cual hemos hablado alguna vez. Bueno, este amigo Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán y afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo, lo había hecho anteriormente ante Moisés. De todos modos parece, hay que decir, ¿no? Parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto, pero bueno. Cuspio Fado, que era el romano que estaba a cargo del asunto, envió una legión de caballería para atacar a los hombres de Teudas. Y quedó rodeado Teudas. Y entonces, para poder huir, pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán permaneció indiferente, no se abrió. Entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén y los seguidores de Teudas fueron apresados y, hay que decirlo, todos quedaron muy desengañados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero distinto, sucedió con un tal Moisés de Creta. Ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Diré esto: según unos cálculos talmúdicos, la llegada del Mesías estaba prevista allá por el año 440 y el 471 de la era cristiana. Y Moisés de Creta, que vivía justamente por casualidad, por rara coincidencia, vivía en esa época, se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió hacer con los judíos de Creta un nuevo éxodo. Entonces les dijo a todos los fieles que vendieran sus bienes. Bueno, todos vendieron los bienes y un buen día se reunieron en el alto de un promontorio vicino al mare. Entonces Moisés les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bueno, y les dijo que regresarían a Israel de ese modo. De ese modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos es estrecho. Claro. Está el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Pero tranquilamente.
Bueno, el caso es que allí estaban los tipos y el Mediterráneo mantuvo la misma actitud indiferente del río Jordán en la historia anterior. No se daba por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar después haría lo suyo llegado el caso. Haría lo suyo es raro porque si el mar se abre y usted se arroja desde un promontorio... Se desnuca. Se desnuca. Claro. Y que se esperaba mucho del mar. Primero que los recibiera desde lo alto del promontorio y que recién después se abriera. Es decir, era mucho pedir. Ascensor, claro. Y el Mediterráneo habrá dicho, más ¿qué me importa? Moisés de Creta y yo decido, dice el tipo. Bueno, 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés de Creta. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice, no sin cierta alegría, ya que era un poco tendencioso Voltaire, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Oides de la Estrella. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del segundo advenimiento. Y chao. Y a partir de 1145 empezó a predicar. Y se veía a predicar. Y en Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron, como todos recordamos, tiempos de terrible escasez. Y precisamente en esa fecha de llomería y fulería rantifusa apareció este hombre. Eudes de la Estrella tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, de vacas que por su toque parían 6 crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército, asustado tal vez por aquellos milagros. Y en 1148 Oides fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Atención, porque aquel acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios que dijeron, ya lo ven. Bueno, Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio. Lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Pero en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo muy extraño y el hacha fue a dar al piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Murmullo general, por favor. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió allí desde su incómodo lugar, ¿no? Imagínense, le estaban por cortar la cabeza. Sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca. Ay, Dios. Hubo entonces un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Muy bien, Eudes saltó desde la torre y esta vez no hubo ningún milagro. Se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo milagros, fueron milagros perfectamente inútiles los anteriores, ¿no? Claro. ¿Para qué? O por ahí hay algo en la economía celestial que desconocemos, que hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha, o tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo, qué sé yo, no sabemos eso. El próximo personaje es el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Lo llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli, en Italia. ¿En Italia? En Libia. En Libia. En Libia. Claro. Claro. Sigue siendo hoy la capital. Sí. Bien, acá dice en Italia. Sí. Pero... Un día... Lo confundió con Nápoli. Sí, o Con la camiseta, claro. O con Túsculo.
Bien. Un día estaban todos allí y cayó el Mahdi del cielo. Y el Mahdi organizó un ejército antifrancés que se alzó contra las filas de Napoleón, ¿no?, que andaba por ahí. Este hombre misterioso, no Napoleón, sino el Mahdi, decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y que por lo tanto era invulnerable a las balas. Ajá. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios, y ese era al parecer su único alimento. Lo dicho por el señor. No le digo. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en una ocasión a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio, naturalmente. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. Me refiero a los cañones. Sí, claro. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres, y entre los egipcios, seguidores de este hombre, se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde habían existido 1000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Alguno habrá dicho, esto debió explicársenos antes, pero bueno. Sí. El Mahdi consiguió reorganizar sus filas y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de Helio que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual naturalmente le había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Dijeron, es el Mahdi que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto, etcétera, etcétera. Cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire, maliciosamente. Tendría razón, probablemente. Y este es el último milagro fallido. Bueno, y no sé cuál le gusta más. Han costado muchas vidas, es la verdad, ¿no? Verdad que sí. Salvo en el caso del pobre Eudes de la Estrella, que en realidad no arrastró a nadie en su desventura, que murió solo cayendo de una torre, ¿no? Así que, bueno, por lo menos. Qué lástima, ¿no? Que si no hubieran probado con lo de la torre, uno hubiera creído en los milagros. Sí, también habría... Si el Papa hubiera sido más fácil de convencer, claro, ahí andaría todavía Eudes de la Estrella vivito y coleando. El Papa... No hubiera faltado Alejandro un obispo que se hubiese fijado en la grasa que tenía el mango del hacha también. Sí, pero bueno, ¿por qué el Papa no dijo a este hombre no hay cómo matarlo? Pero no, tuvo que decir, bueno, vamos a ver si tirándolo de una torre y se murió. Es ¿no? que el otro se agrandó también, cuando dijo esta cara... Pero hay papas que son insaciables. Sí, dígamelo a mí. A la hora de descreer de los milagros. Sí, es cierto. Lo que pasa es que en el papado, dada la infalibilidad del papado, y no voy a avanzar más en el tema, es como una competencia cualquier forma de milagro. De ahí que justamente el Vaticano tenga abogados del diablo. Siempre me pareció curioso eso, ¿no? ¿Cómo se puede servir a dos amos? Bueno, siendo abogado, justamente, al mismo tiempo. En cualquier caso, Alejandro, me parece que es interesante esto que usted decía. Los milagros interesantes son aquellos que, además de producir el embeleco, la admiración de las multitudes, no cuestan vidas ajenas, cuando menos. Pero tengo para mí que los milagros se parecen en algo a ciertas formas de la política. Quiero decir, para una época es milagroso aquello que para la generación siguiente no es otra cosa que fruto de una investigación. De modo que sería interesante pensar en como milagros aquellas cosas que, siendo portentosas, pueden compartirse con mucha gente, además del gestor del milagro. Y allí, cuando vemos justamente a alguien que ejerce un milagro solo para impresionar y se lo guarda, en vez de mostrarle admiración, deberíamos ser más justos y mostrarle simplemente indiferencia. Indiferencia, la misma indiferencia que mostró el río Jordán o el Mediterráneo y el mar Mediterráneo, gris y mosquearon, ¿no?
Los mares son, junto con las estrellas, una difícil cosa de muy conmover. Escucharemos el tango que se llama Indiferencia, lo hemos escuchado hace poco, pero por Hugo del Carril. Hoy escucharemos una versión mucho más pobre, que es la que hemos realizado nosotros mismos. Por Alejandro Dolina, de Biaggi y Juan Carlos Torri, Indiferencia.